bienvenidos una vez más a un segmento de Subversivas, a nuestra primera emisión después de haber estado 3 meses, lamentablemente por la situación del coronavirus no pudimos realizar más transmisiones o grabaciones en el set como se debe, pero ahora queremos empezar a hacer transmisiones o grabaciones vía online, que se ha puesto muy de moda, y estamos empezando con eso ahora, y bienvenidos nuevamente. Y bueno, hoy vamos a hacer un análisis y evaluación de la vida en cuarentena en Bolivia, ya que en este tiempo aproximadamente son un poco más de 3 meses que los bolivianos y a nivel mundial también han estado afectados por esto del coronavirus. Para hacer una introducción a este tema tan importante, ya respecto al lado económico, ¿en qué medida afectó la situación económica y social en las condiciones de vida en los bolivianos? Bueno, creo que la pandemia y la cuarentena específicamente ha afectado muchísimo a todos, pero no a todos por igual. Creo que lo que ha develado la cuarentena es las profundas desigualdades que tenemos en el país y que por supuesto ha afectado a las personas que viven en condición de pobreza, a mujeres, a niños, a personas del área rural que trabajan en la informalidad. Tenemos que tener en cuenta que un 80% más o menos de la población en Bolivia trabaja en la informalidad, es decir, no tiene seguros, no tiene beneficios sociales, pero además no tiene un salario fijo y muchas de esas personas viven al día. Esas personas han sido probablemente las más afectadas. Si bien han habido ciertos esfuerzos, ¿no?, por ayudar a estas personas, no han sido suficientes. 500 bolivianos para vivir 3 meses, que es lo que está durando hasta ahora la cuarentena, no es suficiente. Entonces creo que tienen que haber muchísimos más esfuerzos para ayudar, ¿no?, a esas personas a que puedan salir de esta situación que probablemente les ha dejado económicamente mucho más afectados y bueno, a Bolivia en general como sabemos. Y que claro, ¿no? Había comentarios igual de que se iban a movilizar en esta semana, me imagino la próxima, los comerciantes también, porque como bien decías, los 500 bolivianos que se nos habían dado a las personas que no tienen ningún salario, ya se está acabando, algunos ya no les alcanzó, entonces están jalando el dinero y a las personas no les queda más que salir a las calles a realizar ventas, de alguna manera generar recursos, ¿no? Y eso está afectando a muchas personas, y en Bolivia, y bueno, los países latinoamericanos somos los más afectados también respecto a ello. Y bueno, Fabi, contigo tocando también un punto muy interesante también en este análisis que estamos realizando. ¿Qué opinión te merece los números elevados de los contagios que estamos viviendo en nuestro país, que ya se están desbordando? Es una situación muy grave, ¿no? Y vemos que a la fecha, primero que incrementan los casos cada día, ¿no? Estábamos de 5 en 5, de 10 en 10 y de pronto empezamos de 100 en 100 y en el país ya más de 1000 casos por día, ¿no? Una situación tremenda. Pero sin embargo vemos que el gobierno central no está invirtiendo en salud, no está, por más que anuncia por todos los medios que va a dar indumentaria de bioseguridad o que va a esto de los respiradores, por ejemplo, hasta la fecha no han hecho entrega de material, ¿no? Y es lo que denuncian tanto las gobernaciones como las alcaldías. Y mientras hace eso, está inyectando $500 millones a la banca para garantizar que las empresas y las transnacionales sigan funcionando, ¿no? Es un hecho gravísimo y todavía estos $500 millones están saliendo del fondo de pensiones de los trabajadores. Incluso hay médicos que han optado por medicamentos alternativos para intentar controlar esto, ¿no? Es el caso en Trinidad del uso, por ejemplo, del dióxido de cloro. Sin embargo, el gobierno hace ojos cerrados a eso y sigue haciendo su campaña electoral y no está atendiendo esto. Entonces, considero que los casos van a seguir subiendo y que nuestros hospitales van a seguir colapsando, que nuestros médicos van a seguir enfermando, mientras que el gobierno no se defina si va a hacer campaña o va a atender la salud pública, ¿no? Y que claro, realmente, como decías y había comentado también Tefi, se está generando muchos conflictos en varios sectores de nuestro país, también los trabajadores, como comentabas, y que lamentablemente no se está viendo una solución pronta a este tema, ¿no? Y bueno, algo que también ha estado preocupando a nivel nacional y específicamente también en Santa Cruz y ahora La Paz y en algunos departamentos también, es respecto a la carencia de insumos médicos
y bueno, específicamente los reactivos para el tratamiento oportuno de la pandemia. ¿Por qué piensas, Tefi, que podría estar sucediendo esto? ¿A qué se debe la carencia respecto a ello? Bueno, yo creo que aquí hay una falta de planificación. Tenemos un gobierno transitorio que paradójicamente era un gobierno que en las anteriores elecciones estaba pugnando justamente para ser gobierno. Se supone que si quieres ser gobierno con un determinado partido, tienes un plan, ¿no?, de cómo quieres manejar el Estado en sus diversas carteras, en sus diversos órganos. Sin embargo, vemos que es mucha improvisación en este gobierno, y hay que decirlo como es, ¿no? Y es mucha reacción a lo que va pasando, no hay planificación. Es cierto que nadie estaba previendo esta pandemia en ningún lugar del mundo, pero se podían, yo creo, se podía generar planificación, ¿no? Si es que, sobre todo, no había este tema de campaña, que es muy cierto. O sea, algo que caracteriza tal vez a la situación boliviana es que no solo estamos atravesando una crisis de salud pública, sino también una crisis política, social, ¿no? Acabamos de salir de una crisis social, que es algo que sí complica mucho más las cosas. Pero si tienes un gobierno que se está contradiciendo constantemente, ¿cómo puedes confiar en tus autoridades? Es cierto que obviamente el movimiento al socialismo también ha minado esa confianza que había en las autoridades y en los medios de comunicación. Este gobierno, en lugar de tratar de revertirlo, ha continuado ejerciendo las mismas prácticas, ¿no? Entonces la gente no confía en las autoridades, que se van contradiciendo constantemente, y que lamentablemente los hechos hasta ahorita nos siguen demostrando que no nos hemos preparado como debería haber sido en esta cuarentena. Hemos estado 3 meses ya en cuarentena. Y claro, cada uno tiene que aprender a ser responsable. Yo creo ya que nos digan cuarentena rígida, específicamente en el Alto, yo creo que va a ser muy complicado. Y bueno, en lo personal, te comento que yo vivo en el Alto y las personas están totalmente desesperadas, no asumen como tal el encapsulamiento. Ha habido casos en los que las personas salen, la gente sigue trabajando. Entonces, como bien decías, yo creo que va a ser muy complicado volver a una cuarentena rígida cuando la gente tiene hambre, ¿no es cierto? Un punto también importante que son los daños psicológicos, también los feminicidios. Y bueno, vamos a empezar contigo, Fabi. Bueno, desde que inició la cuarentena, hace aproximadamente 3 meses en Bolivia, como ya lo habíamos dicho, debido al COVID, ¿cómo te has estado sintiendo en estos momentos, ya después de estar en cuarentena tanto tiempo? En el caso específico de la mujer y de los niños en general, es demasiado alarmante, porque todo este periodo hemos visto que han ido incrementando los casos de feminicidios y al mismo tiempo la violencia intrafamiliar, ¿no? Las mismas defensorías han ido anunciando que los casos se han incrementado de manera abrupta, y es lógico, ¿no? Porque en cuarentena se decide encapsular a la gente o decirle quédate en casa, y en el caso de una mujer que sufre violencia es quédate en casa con tu agresor, que pese a que estás con tu agresor encerrado en tu casa, ven o buscan formas alternativas de denunciar esto o pedir auxilio, ¿no? Eso ha sido poquito, lo poco positivo dentro de todo esto, que sin embargo nos ha reflejado mucho que no es, pues, cuando te dicen quédate en casa, no es todo alegría, ¿no? Tienes hambre, tienes violencia, ¿no? Y en muchos casos hasta gente que está muriendo en sus domicilios por no tener atención médica. Creo que aquí es importante ver, y esto nos demuestra, ¿no?, que la violencia de género es muy diferente a las otras formas de violencia que se ejercen, ¿no? Ahora los agresores, gracias a la cuarentena, no necesitaron mecanismos para aislar a la víctima, porque ya la tenían en su casa, ¿no? Ha sido la situación perfecta un poco para ejercer estos comportamientos de control, ¿no?, que se han visto intensificados. Y además vemos que, yendo igual a la parte psicológica, esta cuarentena nos ha generado sentimientos de ansiedad, de estrés a todos. Eso es en muchos casos para las personas, para los hombres violentos, que se aumente que se dispare la tensión o el estrés, genera nuevamente que canalicen este estrés en forma de violencia hacia sus parejas, hacia sus hijas, ¿no? Hay un estudio de la ONU que ha demostrado que la violencia de género se ha incrementado en 20% a nivel mundial. Es decir, que a nivel mundial tenemos 31 millones de casos de abuso adicionales a los que existen normalmente. En Bolivia, desde el 22 de marzo, que ha empezado la cuarentena, hasta el 3 de mayo, han habido 1.370 denuncias de violencia familiar y contra menores, 11 feminicidios durante esta cuarentena. Entonces vemos que, si bien otro tipo de
de delitos han disminuido, los feminicidios han permanecido, porque los feminicidios suceden en la casa de las víctimas, ¿no? Y bueno, en este punto vamos a analizar respecto al ámbito político y lo que se ha generado en estos 3 meses de cuarentena. Y bueno, empezamos contigo, Fabi, y quiero que me comentes cómo ves la situación del gobierno, cómo ha encarado el gobierno esto que es la cuarentena y lo que está viviendo nuestro país respecto al COVID-19. Sí, como les decía, considero que el gobierno tiene un carácter continuista, ¿no? Está continuando con la misma política del MAS. Hace mucha propaganda de que está invirtiendo, de que van a llegar medicamentos. El gobierno, y con decir el gobierno no solo me refiero a Yanine Áñez, me refiero también a la bancada del MAS, porque en este momento estamos sufriendo las consecuencias, sí, de 14, de 100 años de dejadez de los gobiernos de turno, y en este momento de la complicidad entre la bancada y los ministros de Yanine Áñez con la bancada del MAS, que se atacan y aparentan pelearse, pero en el fondo ambos están moviéndose en función al acuerdo electoral que tienen. No hay ninguna política de fondo para cuidar a la población, ¿no? En ese sentido es muy importante que los trabajadores empiecen a tomar la situación en sus manos. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, las juntas de vecinos tienen que empezar a organizarse para protegerse como vecinos, ¿no? Que es algo de lo que empezó a surgir en algunas zonas de la ciudad del Alto. Tal vez trabajar hasta en coordinación con los sindicatos, ¿no? Con los sindicatos médicos, con los sindicatos fabriles. ¿Qué opinión te merece esto, Tefi, respecto a la corrupción específicamente de los respiradores? Bueno, creo que el caso de los respiradores ha sido algo que capaz solo se puede calificar como mezquindad política en una situación tan grave como la que estamos. El hecho de que haya gente que no haga sus funciones correctamente, pero que además son funciones sumamente vitales en este momento. La gente literalmente depende su vida de esos respiradores, y el hecho de que además haya habido presuntamente casos de corrupción en eso, nos demuestra realmente, creo que la calidad de personas que están ahorita en el gobierno, ¿no? El problema de la corrupción en Bolivia es un problema estructural que no se soluciona simplemente con un cambio de gobierno, porque está ya de cierta forma incluso institucionalizada la corrupción, ¿no? Entonces ahí hay que generar mecanismos que permitan que los próximos gobiernos les sea más difícil tener este tipo de casos, de circunstancias, modificar, ¿no? las estructuras para que haya una mayor transparencia, para que la gente pueda saber. Lamentablemente, la única forma en la que nos podemos enterar es si de suerte algún periodista ha podido acceder a información y un poco corroborar datos para ver si es que se están haciendo bien las cosas o no, cuando la información de compras públicas, de todo, debería ser pública y entendible para cualquier ciudadano que pueda ejercer sus derechos incluso de fiscalización, ¿no? al gobierno. Muchas gracias, Tefi, muchas gracias, Fabi. Ya vamos a tener más tiempo para un poco abordar más puntos, más temas, y con ustedes nos vemos la próxima. No se pierdan una nueva emisión de Subversivas, ya vamos a estar hablando también por internet y por otras redes sociales. Muchas gracias, nos vemos la próxima.